Habiendo quórum de 32 diputados, se abre la sesión del periodo extraordinario. Con fundamento al artículo 20, fracción tercera del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, se le solicita al público asistente guardar orden y silencio. Solicito a la honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie para inaugurar el primer periodo extraordinario de sesiones. Honorable Asamblea, siendo las 12:35 del día 16 de enero del año 2018, la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción primera de la Constitución Política Local, declara inaugurado el primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 66ª legislatura. Solicito a la honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria, María Elena Villatoro Culebro, de lectura al decreto numeral 134, publicado en el periódico oficial número 341, de fecha 12 de enero del 2018, por el que se convoca a periodo extraordinario. Con gusto, diputado presidente. La Comisión Permanente de la 66ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local y considerando que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 39, párrafo segundo, 47, fracción 1 de la Constitución Política Local y 2, numerales 3 y 5 de la Ley Orgánica del propio Poder Legislativo, el Congreso del Estado tendrá los periodos extraordinarios para los que sean convocados por la Comisión Permanente por acuerdo de ella misma, a moción del Poder Ejecutivo del Estado o de la Junta de Coordinación Política, pero en tales casos se ocupará exclusivamente del asunto o asuntos para los que fue convocado. Que con fecha 12 de enero del 2018, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, acordó convocar a las diputadas y diputados integrantes de esta 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas al primer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional, a celebrarse el próximo martes 16 de enero del año en curso a las 12 horas en el recinto oficial de esta legislatura. Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la 66ª Legislatura del Congreso del Estado expide el siguiente decreto. Artículo 1. Se convoca a las diputadas y diputados integrantes de esta 66ª Legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional, a celebrarse el próximo martes 16 de enero del año en curso a las 12 horas en el recinto oficial de esta legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. Propuesta para nombrar como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado al licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de justicia laboral. Iniciativa de decreto por el que se deroga la fracción cuarta del párrafo primero del artículo 417 del Código Penal para el Estado de Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 25 del Código Penal para el Estado de Chiapas. Transitorio. Artículo único. El presente decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha. El Ejecutivo del Estado dispondrá, se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado proveerá a su debido cumplimiento. Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 12 días del mes de enero del 2018, diputado William Osvaldo Ochoa Gallegos y diputada Elizabeth Escobedo Morales. Está leído el periódico oficial, diputado presidente. Honorable Asamblea, la Comisión de Justicia presenta dictamen escrito relativo a la propuesta para nombrar magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado al licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios, por lo que solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria Cecilia López Sánchez de lectura los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción 2 y 39, fracción 2 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Justicia le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente presentado por el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, por medio del cual propone al licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Dictamen. Resolutivo primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Chiapas, artículo quinto transitorio del decreto número 044 de fecha 29 de diciembre del 2016, emitido por el Congreso del Estado, y 19, párrafo segundo del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, se propone al Pleno sea nombrado el licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, quien entrará en ejercicio de sus funciones previa protesta de ley que rinda ante esta soberanía popular. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Justicia de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 13 días del mes de enero del 2018. Atentamente, por la Comisión de Justicia, diputado Marcos Balanzi Busali, presidente. Diputado José Rodolfo Muñoz Campero, vicepresidente. Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, secretario. Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, vocal. Y diputada Viridiana Figueroa García, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores presentes desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. Diputado Balanzi, ¿en qué sentido su participación? A favor.
Tiene el uso de la palabra el diputado Balanci, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 5 minutos, con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior. No podrá exceder los 5 minutos sin permiso expreso de esta mesa. Con la venia de la mesa directiva, compañeras, compañeros legisladores, amigos de la prensa, público presente, muy buenas tardes. Hago uso de la máxima tribuna pública del Estado en mi calidad de presidente de la Comisión de Justicia de ese Poder Legislativo para argumentar a favor del nombramiento del licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, propuesta que ha sido presentada por el Ejecutivo Estatal en el marco de atribuciones que le confiere el artículo 59 de la Constitución local. Comenzaré por definir el concepto de justicia como el conjunto de leyes, regulaciones y normas que ha creado el ser humano para mantener un orden en la sociedad y asegurar el bienestar común a través del establecimiento de formas de actuar, comportamientos, castigos y sanciones ante delitos. La importancia del sistema de justicia radica en la función que tiene de organizar a la sociedad de manera objetiva y equitativa para todos. De ello, depende en gran medida garantizar las condiciones de paz y convivencia armónica entre los individuos y las organizaciones que favorezcan el progreso de nuestra sociedad. Por eso, es fundamental que las instituciones que integran el sistema de justicia del Estado cuenten con los mejores individuos, profesionales de la rama del derecho, como está establecido en la Constitución local. En su artículo 77, ese ordenamiento señala que los nombramientos de magistrados deberán hacerse de manera preferentemente entre aquellas personas que hayan presentado y prestado sus servicios con eficacia y probidad en la impartición de justicia o en quienes por su honorabilidad, competencia y profesionalismo hayan destacado en ramas de la profesión jurídica. El perfil del licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios cumple con esos requisitos. Su trayectoria en el servicio público lo avala ampliamente. De ella destaco lo siguiente. El licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios es originario de Tonalá, Chiapas. Estudió y recibió el título de licenciado en Derecho en la UNAM. En el transcurso de su carrera profesional ha mantenido una constante actualización en la ciencia jurídica y tiene diversos estudios en materia procesal, administrativa y electoral. Tiene amplia experiencia en el ámbito jurisdiccional por haberse desempeñado como proyectista de sentencias en el Juzgado 34 Civil del Distrito Federal. Trinidad Palacios es miembro de la Asociación Nacional de Abogados en Chiapas. Llegó a ocupar el cargo de presidente de ese organismo. Es miembro del Colegio de Notarios Públicos del Estado. Ocupó el cargo de magistrado presidente del Tribunal de Trabajo Burocrático del Estado en el Poder Judicial de Chiapas. Como diputado federal, participó en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos del Congreso de la Unión, donde promovió diversas iniciativas de importancia social, dedicando gran parte de su esfuerzo a la elaboración de propuestas para modernización de la legislación electoral. También fue diputado del Distrito 15 de Tonalá y se desempeñó como presidente del Consejo Electoral del Estado de Chiapas. Durante los últimos 4 años, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, ha buscado en todo momento recuperar la credibilidad ciudadana en ese órgano defensor, estableciendo mecanismos de comunicación respetuosa con toda la administración pública y con las organizaciones de la sociedad civil. El Ejecutivo Estatal ha encontrado en la persona del licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios al candidato idóneo a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es por ello, compañeras, compañeros diputados, pido su voto de confianza para que apoyemos esta propuesta y así Chiapas continúa avanzando en su liderazgo a nivel nacional en materia de administración y procuración de justicia. Es cuanto, diputado presidente.
En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico y a su vez a la diputada secretaria Cecilia López Sánchez se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. No falta ningún diputado por emitir su voto, diputado presidente. Aprobado por unanimidad con 35 votos a favor. Toda vez que se encuentra presente el licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios, se le invita a que pase al frente para que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política Local, procederamos a tomarle la protesta de ley. En consecuencia de lo anterior, solicito a la honorable Asamblea y al público en general ponerse de pie. Licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Solicito a la honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Si desea el señor magistrado permanecer en esta sala, está invitado para ello y si no, puede retirarse. Muchas felicidades.
Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen escrito relativo a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, por lo que solicito a la diputada secretaria María Elena Villatoro Culebro de lectura los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 1, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Diputada Villatoro, permítame un minuto. Solicito al público presente retirarse en orden y silencio para que esta asamblea transcurra en la normalidad de su dinámica legislativa. Puede continuar, diputada Villatoro. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 11 días del mes de enero de 2018. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, presidente. Diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, vicepresidente. Diputada Fabiola Richie Diestel, secretaria. Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, vocal. Diputada María de Jesús Olvera Mejía, vocal. Diputado Mauricio Cordero Rodríguez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. Diputada Marín, ¿en qué sentido? Diputada Olvera. Con fundamento al artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Marín hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución General de la República
esta soberanía popular forma parte del Constituyente Permanente de la República Mexicana y como tal tiene obligación de tomar atención y estudio de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, la cual tiene como objetivo modificar el régimen de designación del Procurador General de la República a primer Fiscal General de la República. Que la reforma política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, establece nuevas disposiciones constitucionales, entre ellas la transformación de la República en una Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, de la que, como órganos secundarios constitucionales, se desprenden al menos las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción. El régimen transitorio prevé que la entrada en vigor de la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo se verificará en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que el Congreso de la Unión expida para dicho efecto y siempre que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía de la República. Asimismo, dispone que el Procurador General de la República, que se encuentra en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía de la Fiscalía, quedará designado Fiscal General de la República por Ministerio Constitucional, es decir, no requiere someterse al procedimiento de designación previsto en el apartado A del artículo 102 de la Constitución. A raíz de la ratificación por parte del Senado de la República del nuevo Procurador General, se hicieron públicos diferentes señalamientos de miembros de las organizaciones civiles, académicos, cámaras empresariales, así como del propio procurador, que advierten que el transitorio 16º de la reforma constitucional que establece el pase de procurador a fiscal en forma automática distorsiona el objetivo de la reforma y merma los esfuerzos de todas las fuerzas políticas que participaron en ella. En consecuencia de lo anterior, el 28 de noviembre del 2016, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, que el principal objetivo de la minuta es modificar el proceso de nombramiento del primer titular de la Fiscalía General de la República. Se afirma lo anterior en virtud de que sin perjuicio de quien ocupe la titularidad de la Procuraduría General de la República al momento de aprobarse la ley de la Fiscalía General de la República y realizarse la declaratoria de su autonomía, no persistirá la designación por Ministerio Constitucional para que esa persona automáticamente ocupe el cargo de Fiscal General de la Nación. En síntesis, esta minuta atiende a cabalidad las intenciones de los distintos iniciadores de las modificaciones del régimen transitorio de la designación de la persona en quien vaya a caer la calidad del primer titular de la Fiscalía General de la República, al abrir la posibilidad de que todas las personas, incluyendo a quien sea el titular de la Procuraduría, que reúnan los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución General de la República, puedan acceder al procedimiento de designación. Compañeras y compañeros diputados, como diputada integrante de esta 66ª legislatura, solicito respetuosamente sea aprobada por esta honorable Asamblea
la minuta materia del presente dictamen, toda vez que con dicha aprobación Chiapas se sumará al fortalecimiento de nuestra democracia y asegurar que la nueva Fiscalía General de la República cuente con un titular que sea electo a través del procedimiento previsto en el artículo 102 de nuestra Constitución, que garantice el principio Parlamento abierto y responda objetivamente al mérito. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Marín. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo cual solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico por un tiempo máximo de 2 minutos. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Derivado de que la Secretaría de Servicios Parlamentarios me ha manifestado que la voluntad de los legisladores ha sido manifiesta, queda aprobado el presente dictamen por unanimidad con 35 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Esta mesa directiva da la bienvenida al señor secretario Francisco Zorrilla Ravelo y celebra el acompañamiento en la iniciativa de justicia laboral que discutiremos a continuación. Por lo cual, honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de justicia laboral, por lo que solicito a la diputada secretaria Cecilia López Sánchez de lectura los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de justicia laboral y, con fundamento en los artículos 32 y 39 de la fracción 1 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen.
Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de justicia laboral. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad los votos de los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 13 días del mes de enero de 2018. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Hugo Francisco Pérez Moreno, presidente. Diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, vicepresidente. Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, vocal. Diputada María de Jesús Olvera Mejía, vocal. Diputado Mauricio Cordero Rodríguez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberlí Ramos Hidalgo, presidente de la Comisión del Trabajo. Muy buenas tardes, con su venia, diputado presidente. Honorable Asamblea, estimadas y estimados amigos de los medios de comunicación y al público en general que nos acompañan en este recinto legislativo, buenas tardes. Es de gran relevancia contar con una legislación local actualizada en materia laboral, en donde se le dé concordancia y armonice el marco normativo estatal con la Constitución Federal, para dar paso a los tribunales laborales y al Centro de Conciliación Laboral como organismo descentralizado en cumplimiento al mandato constitucional. El pasado 24 de febrero del 2017, el Ejecutivo Federal promulgó la reforma constitucional laboral, modificando sustancialmente el apartado A del artículo 123 de nuestra Carta Magna. La reforma constitucional en materia de justicia laboral, en el cual se modificaron y adicionaron los artículos 107 y 123 de la Constitución, se refiere por primera vez a uno de los temas fundamentales de las relaciones laborales, la justicia laboral. Incluso se podría percibir como la reforma constitucional en materia laboral más importante desde el año de 1917. Pues recordemos que en su momento el artículo 123 constitucional fue un artículo emblemático, siendo el primero en el mundo con gran contenido social. El anterior artículo 123 constitucional planteaba el modelo tripartita de las juntas de conciliación y arbitraje, que hasta el día de hoy funciona en las juntas laborales de nuestro Estado y son a través de estos órganos netamente administrativos donde se dirimen los conflictos obreros patronales. Con las reformas de justicia laboral, este modelo cambiará, dando paso a la nueva reforma constitucional promulgada el año pasado por el Poder Ejecutivo Federal. Es sin duda profunda e histórica, porque toca diversos temas como lo son la negociación colectiva, la organización sindical, los sindicatos, el derecho de huelga y un tema muy importante, la organización de la justicia laboral. Es por ello que a 100 años me congratulo y abrazo la iniciativa
en materia de justicia laboral, que en días pasados presentó el diputado Willy Ochoa, presidente de este Poder Legislativo, de reformar los artículos 45, 59, 72 y adicionar un artículo 79 bis de la Constitución Política Libre y Soberana de Chiapas. La iniciativa presentada y que hoy habremos de votar se refiere a una nueva organización de justicia laboral. Prácticamente se resume en transferir la impartición de justicia del trabajo del Poder Ejecutivo Estatal al Poder Judicial del Estado de Chiapas, creando un tribunal laboral de nuestra entidad, la cual asumirá la tarea de conocer y resolver los conflictos individuales y colectivos, sustituyendo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que actualmente se encuentra en funciones. Este nuevo modelo de justicia laboral tiene bastantes aspiraciones y expectativas. Por mencionar algunas, lo relativo a la conciliación quedará a cargo de un centro de conciliación imparcial y que tendrá la figura de un organismo descentralizado y especializado sobre este tema, con la finalidad de evitar que los conflictos obreros patronales lleguen al nuevo Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado para eliminar la carga de trabajo y la inmovilidad de los procedimientos laborales como actualmente sucede. Desde el aspecto procesal, lo importante con estos cambios en el procedimiento de sustanciación de los litigios laborales se logren los cumplimientos de los principios de oralidad, publicidad, concentración, continuidad e inmediación, obteniendo así una justicia pronta, expedita y efectiva para las partes involucradas en dichos conflictos de trabajo. Desde el punto de vista económico, con la creación del Centro de Conciliación, al resolverse los conflictos laborales en gran medida, en una primera instancia significará, tanto para los trabajadores como para los patrones, beneficios económicos e inmediativos, y no como sucede actualmente, que se alargan en el tiempo los conflictos sin generar beneficios reales más que pérdida de tiempo e incertidumbre jurídica. Ahora bien, es importante mencionar que esta reforma constitucional ha abierto las puertas para una reforma laboral de la Ley Federal del Trabajo y que actualmente está analizándose en el Congreso de la Unión y de esta manera estudiar y legislar las nuevas relaciones laborales. Por último, y no por ello menos importante, es imprescindible referir que esta reforma constitucional en materia de justicia laboral nos exhorta a un cambio de la cultura de la sociedad y consecuentemente de las personas que integran y que asistan a los juzgados, a tribunales, pues no es suficiente cambiar las leyes y las instituciones si la sociedad no cambia. La justicia laboral es un tema social. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alberlí Ramos. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico y a la diputada secretaria Cecilia López Sánchez se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. No falta ningún diputado por emitir su voto, diputado presidente. Aprobado con 34 votos a favor por unanimidad. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 124, fracción segunda de la Constitución Política Local, se ordena la publicación de la minuta de proyecto de decreto en el periódico oficial del Estado. De igual manera, comuníquese de inmediato a los ayuntamientos del Estado con copia de dicha minuta para que los efectos del artículo 124, fracción tercera de la Constitución Política Local sea de manifiesto. Se instruye además a la Secretaría de esta mesa directiva a efecto de que verifique el sentido de la votación de los ayuntamientos que den respuesta a la misma y se proponga a la declaratoria correspondiente. Honorable Asamblea, la Comisión de Justicia presenta únicamente dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se deroga la fracción cuarta del párrafo primero del artículo 417 del Código Penal para el Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria María Elena Villatoro Culebro dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Justicia de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se deroga la fracción cuarta del párrafo primero del artículo 417 del Código Penal para el Estado de Chiapas y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 2 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse iniciativa de decreto por el que se deroga la fracción cuarta del párrafo primero del artículo 417 del Código Penal para el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Justicia de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 13 días del mes de enero de 2018. Atentamente, por la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado, diputado Marcos Balanzi Busali, presidente; diputado José Rodolfo Muñoz Campero, vicepresidente; diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, secretario; diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, vocal; diputada Viridiana Figueroa García, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico de votaciones hasta por 2 minutos.
Solicito a la Secretaría se cierre el sistema electrónico de votaciones y a la diputada Cecilia se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún diputado por emitir su voto. No falta ningún diputado por emitir su voto, diputado presidente. Aprobado por unanimidad con 33 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, habiendo agotado los asuntos que motivaron la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al ejercicio del primer receso del tercer año constitucional de esta 66ª legislatura, procederemos a dar por clausurados los trabajos. Solicito a la Asamblea y al público ponerse de pie. Siendo las 13:30 horas del día 16 de enero del presente año, con fundamento en el artículo 24, inciso B de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, la honorable 66ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas clausura su primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del tercer año del ejercicio constitucional.